Primero, feliz día a todas las mujeres, Día de la Mujer. La palabra de Dios dice que, ¿no?, habla de hijas, de coherederas, y les da el valor, y les da un valor que por ahí a veces muchos creen de que Dios no le da, o que la Biblia es y Dios se ha movido con su pueblo de una manera machista, pero eso no es así, ¿no? El día que el Señor Jesús resucitó, las primeras que le vieron resucitado fueron mujeres. En esa época no era un testimonio por ahí de lo más relevante, entonces no es que Jesús lo hizo por conveniencia, no es que él estaba jugando políticamente con eso, sino que sinceramente eran personas que él valoraba, porque Dios no tiene favoritos, ¿no? Todos somos iguales ante el Señor, pero qué bueno es como familia recordar que, bueno, hoy Dios también las reconoce como mujeres virtuosas que bendicen nuestras vidas, son nuestras amadas esposas, hijas, hermanas, madres. Así que bueno, queremos reconocer eso. Por ahí, si alguien no sabía, el jueves estuvimos en Mensaje en Acción en Villa Crespo con un encuentro de hombres, éramos cerca de 50 y muy interesante porque, bueno, fuimos nosotros de aquí, también fueron los de Loma Hermosa, y también hubo muchos hombres del barrio, no solamente eran los hombres de la iglesia, sino que la iglesia una vez por mes va a darle de comer a la gente que está en situación de calle, y de esa gente que está en situación de calle, muchos vinieron a la iglesia y fue como muy desafiante, ¿no? Porque el mensaje que dio el pastor estuvo muy enfocado en el libro de Filipenses y cómo el libro de Filipenses nos anima y nos insta a la superación, como, ¿no?, de caminar hasta la estatura de Cristo, crecer hasta ahí. Fuimos muy desafiados y de correr, ¿no?, con una actitud como el digno del llamamiento que hemos recibido como hijos de Dios. Así que bueno, fue un tiempo muy lindo, fue muy lindo compartir con toda esta gente muy desafiante, ¿no? Porque encontrar personas en situación de calle y una vez dice, bueno, ¿qué le pasó a una persona para que llegue hasta ahí? Yo muchas veces me lo he preguntado, ¿no? ¿Cuántos puentes se tienen que cortar? Y una de las personas que estaba al lado mío, Jorge, él había ido de chico a las campañas de Anacondia con su abuela, ¿no? Entonces conocía la palabra y había aceptado a Dios en su vida en algún momento. Pero a los 14 años, cuando sus papás se separaron, se ve que algo se rompió ahí en su corazón y lo llevó a tomar un montón de malas decisiones donde él dijo, yo no responsabilizo a nadie, yo sé que yo fui el que tomó esas decisiones. Y muy triste, ¿no? Y sí, hoy con 4 hijos, con una nieta que no conoce, en esa situación. Pero Dios, hablándonos, inspirándonos en también cómo nosotros podemos ser luz en el lugar donde estamos y ayudar a que las personas caminen y honren a Dios. Y este sábado va a haber un encuentro de mujeres, sábado 14 a las 16 horas en Mensaje en Acción, así que como iglesia les animamos a estar, ¿no? Queremos que va a ser un tiempo interesante. ¿Vos sabés cómo es que se llama el desafío? Ancladas, ajá, ancladas en la palabra, ¿no? Bien, así que les animamos a estar ahí en eso. Y si bien no es el Mensaje en Acción, pero en la Iglesia de los Hermanos en Soldini va a haber un congreso del 20 al 22 de marzo. Si alguien se quiere sumar, yo por agenda estoy complicado, pero si alguien se quiere sumar a ese retiro, es una oportunidad de comienzo de año de poder seguir trabajando, ¿no?, en la edificación de nuestra vida, ¿no? Hubo un momento donde el rey David dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que nosotros traigamos ofrendas para ti, Señor, sino que todo es tuyo y lo has recibido de tu mano te damos? Y David estaba invirtiendo para construir un gran templo para adorar a Dios y que ese templo sea de testimonio a todas las naciones acerca de qué hermoso, qué grande que es nuestro Dios.
Pero hoy nosotros no invertimos en un templo físico para que la gente conozca a Dios. Invertimos en nosotros, porque nosotros somos ese templo que va a comunicar de Dios. Entonces, cuando invertimos en pasar tiempo en un retiro espiritual, en ayunar, en comprar un libro, algo que edifique nuestra vida, ir a una charla que hable sobre el desarrollo del carácter cristiano, estamos embelleciendo el templo. Estamos embelleciendo el templo que tiene que traducir en que la gente cuando nos mira somos diferentes, ¿no? ¿Qué te está pasando? Estás creciendo, hay más amor, hay más fe. Estamos embelleciendo el templo y eso hace que las personas quieran conocer más a Jesús. Así que yo les quiero animar a siempre considerar estas opciones, no por actividad. Si vos la vas a mirar como una actividad y decir, algo más en la agenda, listo, perdimos. No es la mirada. Ahora, si yo puedo mirar y decir, bueno, ¿qué cosas va a seguir edificando mi vida a la medida de la estatura de Cristo y que me va a hacer un mejor cristiano y que los que están a mi alrededor lo ven? Bueno, por ahí es, por ahí va. Ese es el lugar al que queremos ir. Bueno, ya pensando en la palabra para hoy, estaba pensando en esto de, bueno, perfeccionarnos, ¿no? Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después que hayan padecido un breve tiempo, los perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, dice 1 Pedro 5:10, y estamos trabajando en este tiempo sobre perfeccionamiento, ¿no? ¿Cómo nos perfecciona? Y en ese perfeccionarnos, el tema de hoy es la verdad sobre el cielo y el infierno. Y quiero animarte que pienses ahora en todas las personas que vos tenés alrededor, trabajo, amigos, el gimnasio donde vas, no sé qué otros círculos de relacionamiento tenés, no sé, donde tus chicos van a hacer deporte, con tus padres con quienes te encontrás. Piensa, ¿qué es lo que creen ellos? ¿Qué es lo que creen ellos acerca de lo que pasa cuando te morís? ¿Qué es lo que cuando morís? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que creen ellos que pasa cuando te morís? Yo vengo del campo y había muchas ideas. Mientras ustedes piensan, yo quiero escucharlas que me digan, pero les voy a contar una. En el campo, cuando por la tarde aparecía una luz naranja, se decía que aparecía la luz mala. Y la creencia popular del campo era que si alguien había fallecido y no le habían dado cristiana sepultura, entonces andaba el alma en pena y por eso salía esa luz por la tarde, ¿no? También da un paradigma, ¿no?, de dónde viene esa idea del alma en pena. ¿Qué piensa la gente a tu alrededor? ¿Qué pasa cuando te morís? Ya justo el martes pasado en el almuerzo, ahí en la oficina, sí, porque surgió el tema. Ajá. No sé que alguien dijo, yo me gané el cielo, no sé qué. Entonces, hay una chica que es cristiana, está medio alejada, sí, pero es cristiana. Lo demás no tengo ni idea, nunca hemos hablado, pero yo siempre tiro ahí para debatir un rato. Y como soy medio el jefe, en realidad tengo ya potestad de hacer lo que quiero. Por ahí, viste, en los trabajos es como temas que no se toca, ya tiro. Y le digo, mirá que no te vas al cielo por ser buena. Sí, pero yo soy buena, ¿sí? Entonces le digo a Lore, que es la cristiana, le digo, che, Lore, ¿cómo se entra al cielo? O al infierno, si existe, no sé, ¿qué opinan los demás? ¿Existen? Algunos sí, otros no. O nos reencarnamos para eso. O sea, algunos sí, otros no, no sé qué, le digo, vean, lo que sabemos del cielo y el infierno está en la Biblia. Y en la Biblia dice cómo entras al cielo. Así que hay una sola manera. Entonces, bueno, en medio tiré la manera. Y le digo a la que había dicho al principio, le digo, así que digo, ¿qué opinas? ¿Vas al cielo? ¿Con esto que te estoy contando? Con lo que vos me decís, no creo que vas al cielo. Y bueno, para que lo piensen, qué sé yo. Bueno, pero tu hermano piensa que se te apaga la tele ya. Mi hermano dice, una vez que te morís, mi hermano, nada, se apaga la tele y listo. Ajá. Exactamente. Claro, es como ir a dormir, que de repente, bueno, te dormiste y listo, no hay más nada. En la filosofía naturalista, que se cree que somos materia, que no hay nada más que la materia se recicla después de que los gusanos coman todo lo que hay de materia en vos, esos minerales van a terminar siendo parte de otra persona
pero como dice el dicho, muerto el perro, muerta la rabia. No hay más nada. Así como en el medio quedó como, no sabemos qué hay de lado, Ajá. pero yo le Buenísimo. tiro la duda siempre, y la Bien, semilla, está el muy pasaje bueno. bíblico. Bueno, igual los católicos se quedan quizás si tu socio católico. Había uno que dijo, después está el purgatorio. El purgatorio, bien. ¿Qué es eso de católico? Sí, bien católico. No dice nada, que No, yo le digo, no, hay una sola muerte y después el juicio. Y saltó el tema del juicio. Pero si hay un juicio, porque todavía tenés chance, digo. Si tenés abogado, todavía tenés chance. Ajá. Y abogado te hacen bien. Entonces, si no tenés abogado, perdiste. Entonces, ahí se dio la charla. Y Está muy bueno. Algunos callados, no opinaban, otros politicaban algo. O sea, muy oportuno lo que te pasó con lo que vamos a hablar hoy. Porque es la realidad de lo que pasa. ¿Qué otras ideas conocen alrededor de ustedes? También, Reencarnación. hay otra movida. Por ejemplo, yo tengo el marido de una amiga mía que tiene Parkinson, que está enfermo, que él quería suicidarse rápido, así volvía a poder volver a empezar. Yo sí, pero si te. Primero que no, o sea, ella dijo, no te vas a morir ahora. Dice, yo no quiero seguir viviendo con esta enfermedad, prefiero volver a reiniciar y listo, empiezo otra vida, que sí, pero no va a ser esta. No va a ser esta, ¿entendés? Que volvés a empezar con un cuerpo sano. Y tampoco sabes si realmente volvés a nacer, y aparte, ¿qué vas a volver a nacer y si existe realmente otra parte? Pero bueno, yo conozco mucha gente que tiene en las vidas, a menos de que hay muchas corrientes en el mundo. Es muy común decir, seguro que en otra vida fui tal cosa, porque. Claro, Ajá. Como, en esta. y hay gente que dice recordar. Mucha gente lo dice, me parece, sin creer demasiado, porque me parece que. Bueno, algunos no. También. Algunos con mucha convicción. No, pero hay otros que lo dicen medio en joda, eso, ¿no? Sí, lo mismo de pegar en el cielo, tampoco. Sí. Es una forma de decirlo. Pero yo siempre aprovecho para decir, mirá que no. Muy interesante. ¿Alguno más tiene alguna otra que haya escuchado? Bien, buenísimo. Estamos en el mundo católico, el purgatorio es una idea bien interesante. A mí me preocupa cada vez que nuestro presidente menciona mucho el libro de Macabeos, porque el fundamento del purgatorio está en ese libro que consideramos que no es inspirado por Dios, y de ahí sale esa idea, ¿no? Y lo mismo que las misas por los muertos y todo eso. Y a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo cuando seguimos a las personas en nuestro país que creen en los santos, tiene que ver con qué creo yo que pasa después que te morís. Y yo creo de que esa persona está viva o su alma anda dando vuelta por ahí porque todavía no entró al cielo, entonces tiene carácter de intercesor delante de Dios, porque tuvo una vida santa. Ahora, si yo creo que eso, cuando vos morís, automáticamente entras en una relación con Dios o en una separación con Dios, entonces no hay lugar para falsas ideas dando vuelta. Entonces la postura que tengamos es muy importante. Y hoy en la universidad yo escucho muchísimo cuando voy a compartir de Jesús, creo en la reencarnación, pues sí, no creo que Dios existe, pero crees en algo que tiene menos fundamento que Dios. Pero bueno, es la realidad de cómo las personas han ido construyendo su cosmovisión, de dónde venimos, creo que venimos por evolución, y por ende cuando me vaya, creo que soy materia y nada más. Es muy interesante todo esto que al compartir de Cristo con muchos chicos, a veces no es lo mismo cuando le compartís a un chico de primer año que a uno de quinto. Me pasó con un chico de quinto año que dice, yo te diría de que creo de que somos materia y nada más, pero estando en terapia intensiva y viendo varias personas fallecer, me doy cuenta de que no están así, dice. Algo pasa cuando la persona fallece. No es solamente físico. Y si alguien, sin creer en Dios, sin tener una Biblia, llega a darse y abrazando durante al menos 22, 23 años de su vida la idea de que solamente somos materia, viendo en un hospital las personas fallecer, se da cuenta de que hay algo que va más allá, que hay algo que no es. Y me pareció muy interesante en esa experiencia. No todos han llegado ahí, pero es para tenerlo presente. Bueno, ahí, ¿qué cree nuestro entorno que pasa cuando morimos? Es importante, porque te ayuda también a cómo llegar con el mensaje.
y te ayuda también a darte cuenta, bueno, qué de esas ideas te han afectado en tu vida, en tu entorno. Esas ideas están ahí dando vuelta. Hay muchos que creen en el sueño del alma. Cuando vos morís, aún en el ambiente cristiano, entras como en un sueño hasta que Jesucristo venga y ahí Él te va a despertar y volvés a estar en una relación con Dios. El sueño del alma. Las almas en pena, ¿no? Tu alma queda dando vuelta por ahí. Si no resolviste tus cosas en vida, hasta que las resuelvas y puedas entrar en algo llamado cielo o purgatorio. El purgatorio, vas a pagar las cuentas pendientes si es que eres una buena persona. Si eres una mala persona, directamente no vas al purgatorio. Si cometiste pecado mortal, vas directo al infierno. Solamente los pecados veniales son los que te permiten acceder al purgatorio. Hay otros que creen en el aniquilacionismo, que creen que las personas malas, cuando mueran, no van a ser, no es que van a ser castigadas en un infierno, porque Dios no puede haber hecho algo así como el infierno, sino que van a ser aniquiladas y no van a existir más. La reencarnación es una muy común, toda la filosofía oriental tiene mucho de esto de las reencarnaciones, y supuestamente si te liberaste del karma malo, encarnas en algo mejor. Si fuiste malo, no sé si te toca una cucaracha, un sapo, un mosquito, no sé qué te toca, pero se supone que hay como recompensas y castigos hasta que llegas a la chispa, a la iluminación o o otras cosas. Otros que creen en el universalismo, ¿no? Que Dios va a perdonar a todos y todos vamos a ir al cielo, nadie va a quedar fuera. Eh, Otros que seremos como ángeles, como querubines. Hasta hay una canción, no sé si la conocen, porque en el cielo no hay milanesa, no hay vino infernal. ¿La recuerdan? Tiene como 15 años, 20 por ahí, fácil. Pero te causa gracia porque la cultura popular a través de las canciones, en algún punto con esa idea de voy a ser como un ángel, o hay muchos que creen, bueno, ahora mi hijo es un ángel, vola alto, no sé si Se usa mucho el volar. vola alto, ¿sí? Entonces, vola alto, ¿qué es volar alto? Es como decir, evidentemente no están hablando de una cosmovisión bíblica acerca de eso. Bueno, nosotros creemos que hay dos destinos eternos, ¿no? Al morir, físicamente el creyente entra de inmediato en una comunión eterna y consciente con el Creador y aguarda la resurrección del cuerpo para la gloria y bendición eterna. Al mismo tiempo, el no creyente entra en una separación eterna y consciente del Señor de inmediato y aguarda la resurrección de su cuerpo para juicio y condenación eterna. Esa es la postulación de lo que creemos como cristianos, que la Biblia enseña eso. Filipenses 1:23 nos habla de qué es lo que creía Pablo acerca de esto, ¿no? Quieren buscar Filipenses 1:23 y lo marcan, lo dejan ahí marcado. Dice, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Si Pablo no sabía qué elegir. Si yo me muero, voy a estar con Cristo, se acaban los dolores, se acaba la prisión, se acaban todos los problemas y estoy en la bendición eterna del Señor. Pero quedarme acá, Dios me va a usar para bendecir a la iglesia y para que otros sean edificados. Entonces no sé qué elegir, ¿no? Pablo no miraba la muerte como algo traumático, sino que sabía que del otro lado iba a estar bien, iba a estar en una relación con Dios, ¿no? Y tenemos otra historia bien interesante que es la de Lucas 23:43. No sé si alguien se le acuerda qué historia está ahí. Lucas 23, estamos al final del capítulo, tenemos a Jesús al final del libro, entonces tenemos a Jesús en la cruz, colgado con dos malhechores al lado. Uno dice, si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz, y el otro dice, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Entonces Jesús le contesta en el 43, de verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Hoy, no mañana, no hay sueño del alma, no hay purgatorio, no hay nada. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y él había sido un malhechor, estaba ahí colgado a muerte. Y dice, es muy interesante porque dice, nosotros, bajo justo castigo, estamos acá. Él reconocía que sí, que él se las había mandado, que él las había hecho, bajo justo castigo, pero por la gracia de Cristo, porque Jesús estaba ahí en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Primera Tesalonicenses 1:9 nos enseña, dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros. Espera, creo que acá equivoqué la cita. Esta es la segunda. Estos sufrirán, era la segunda, puse mal el 1 con el 2. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿No? Nos habla de que los que no creyeron en Jesús van a tener retribución eterna. Y en Lucas también nos cuenta una historia, Jesús, del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? El rico y Lázaro es una historia que nos enseña muchísimo acerca del cielo y del infierno. En el capítulo 16, del 23 al 26, dice, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. ¿No? El rico estaba de manera consciente sufriendo y él podía ver hacia el cielo que estaba el padre Abraham y que ahí, junto con el padre Abraham, estaba Lázaro, que era el mendigo que estaba a la puerta de su casa, pero no podía pasar hacia donde estaba el padre Abraham. Evidentemente los que estaban donde estaba el padre Abraham en el cielo no podían ver hacia donde estaba el rico, pero el rico podía ver que estaba sufriendo, había sed, había calor, había una situación fea. La palabra que usa para infierno acá es el Hades. En el Nuevo Testamento se usan tres palabras para infierno. Se usa el Hades, que es una no traducción, sino que es el uso de una palabra griega en sí. Se usa el Tártaros, que cuando dice Pedro de que van a ser llevados al infierno, y se usa el lago de Hinón, ¿no? Que era el lugar donde el rey Asa quemaba a los niños cuando hacía sacrificios a Moloch. Entonces la referencia es de que el lugar del infierno, en el tiempo de Jesús, era un basural donde se quemaban los cuerpos. En la historia de la profecía de Jeremías, llevó al pueblo, ¿no? Ahí se quemaban basura, animales, se quemaban en un lugar de olor feo donde el olor de los gases te quema, ¿no? Como cuando pasás delante de una pileta anaeróbica de alguna empresa y vos sentís ese gas que te quema las narices, ¿no? Como el riachuelo en algunos momentos y algunos otros ríos de acá a la vuelta donde hay industrias, que te quema ese olor a ácido sulfídrico que quema las narices. Bueno, esa es la idea del lugar donde hay fuego, donde hay ácidos que te queman. Ese es como trata de pintar la Biblia, el infierno, y hay muchos otros detalles que no tenemos, pero creemos que hay un infierno real. Y después, lo otro que creemos es que vamos a tener un cuerpo resucitado, ya sea para vida eterna o para destrucción eterna. Juan 5:28, no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, todos algún día nuestros cuerpos van a resucitar, ¿no? Y siempre cuando despedimos a alguien recordamos esto, ¿no? Que cuando nos hemos desprendido del cuerpo, nos desprendimos del cuerpo del pecado, y eso es necesario en nuestro proceso de santificación, y va a resucitar para vida
si tenemos a Jesús y para muerte si no tenemos a Jesús. Entonces creemos cuando morimos, este mundo tiene ideas que necesitan ser revisadas y necesitan ser cambiadas, ¿no? Necesitamos anunciar, necesitamos, porque ¿cómo vamos a hacer, ¿no? Si no provocamos esas discusiones como la que vos decís en el trabajo, ¿cómo es que ellos van a pasar de creo en la reencarnación a creo en que Jesús me espera en su presencia? ¿Y cómo llego a la presencia? Y ahí, bueno, quiero que podamos mirar un poco en lo que la Biblia nos dice esto, que tiene que ver con ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué compartimos en Jesús? La primera razón por la que compartimos en Jesús es porque es un mandato, primeramente. Mateo 28, 19 al 20, es un pasaje ultra conocido como la Gran Comisión, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Dios está interesado en todas esas personas que tienen ideas equivocadas acerca de lo que pasa después de la muerte, que puedan conocer. Dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no es solamente compartir de Jesucristo cómo sos salvo, sino que también implica que yo tengo que tener una mirada, un compromiso de enseñar a esa persona todo todo lo que Jesús mandó, todo lo que es la cosmovisión cristiana. Aún esto, ¿no? Vos tenés el deber de ir y hacer lo mismo con otro. Yo no te estoy compartiendo esto para que te lo guardes para vos, sino que es esto. Entonces, acá en esto está la idea de obedecer. Y hemos hablado en semanas anteriores acerca de la santidad, tiene que ver con obediencia. Hemos hablado de ser lleno del Espíritu Santo. Y aquel que es lleno del Espíritu Santo está bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Entonces, si está controlado por el Espíritu Santo, va a querer hacer lo que Cristo manda. Va a querer ir y hacer discípulos. Va a querer obedecer nada menos que la orden central y más importante que dio Jesús. La mayoría de las personas, en su ocaso de la vida, en su último tiempo, suelen dar como dejar su mensaje más importante, como esto es lo que quiero dejar de legado, ¿no? Y a veces las personas han dejado esto de manera consciente y a veces de manera inconsciente, ¿no? Tenemos el discurso de Steve Jobs en una universidad, creo que fue Harvard, Stanford, ¿no? Y como decir, che, esto es lo que él quiso dejar de legado. El famoso mensaje de Martin Luther King, ¿no? De tengo un sueño. Es decir, aunque su tengo un sueño estaba inspirado mucho en sus valores cristianos, como hijo de Dios, pero Jesús tenemos que lo lleva a un monte a todos sus discípulos antes de ascender al cielo y les da su principal mandato: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a veces nosotros no nos vemos tan comprometidos con eso, pareciera, cuando se mira nuestra agenda. Pero esto es el mandato más importante que Jesús dejó como tarea para que nosotros vivamos. Entonces, es hacer discípulos, es obedecer, y es una marca de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tenerlo en nuestra agenda. A veces, cuando hablamos entre nosotros como cristianos, o sea, en nuestra iglesia o en otras iglesias, no solemos tener la mirada que no evangelizar y hacer discípulos es pecado. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en pecado, pensamos en mentir, pensamos en, no sé, en robar, engañar, o muchas cosas, pero nunca pensamos en que las cosas que omitimos también lo son, ¿no? Y omitir la gran comisión también es pecado, porque no le estamos obedeciendo. Entonces, generalmente no nos vemos como, estamos mal porque no estamos cumpliendo la gran comisión. Pero sí, ese es. Entonces, ese debería ser nuestro primer enfoque, ¿no? De cumplir la gran comisión, de compartir de Jesús. Lo segundo, de por qué compartimos el Evangelio, es porque las personas están separadas de Dios, ¿no? Y eso nos marca el mensaje, ¿no? Dicen, ¿por qué no irían al cielo? ¿Por qué tu amiga no va a ir? Tu socia, ¿no? No, amigo. Amiga. Va, no sé, compañero. No iría al cielo.
Todos cuando nacemos con pecado, ¿no? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos estamos en esa condición. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Y está hablando de muerte espiritual. Está hablando de la muerte física. Si Adán y Eva no hubiesen comido del fruto del bien y del mal, tal vez estarían vivos. Y la Biblia nos dice que vivió Noé 120 años y murió. Y hoy, después Dios acortó los años y dice que muchos de los fuertes llegan a los 70 y los más robustos llegan a los 80 años, ¿no? El año pasado cuando me hicieron cumplir los 80, dice, estoy contento, dice, porque estoy dentro de lo que la Biblia dice de los más robustos, dice, porque llegué a los 80, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Pero después de esos, solemos morir, ¿no? Y hoy en el mundo hay mucha gente trabajando de cómo hacemos que el ser humano no muera, que llegue a los 120, que llegue a... Esto es en serio, los que tienen plata lo están haciendo, ¿no? Y aún la esperanza de no morirse, y aún la esperanza, si se rompe este mundo, vayámonos a vivir a Marte. Pero Dios dice que no va a ser así, ¿no? Está establecido para los hombres que mueran. Pero y eso tiene que ver también porque la paga del pecado es muerte. Y estamos separados de Dios, aunque no querramos, estamos separados de Dios. Ahora, el hecho de que estamos separados de Dios implica que vivís una vida sin el poder de Dios, sin paz, sin agua espiritual. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el que no tiene a Jesús, no tiene eso. El que no tiene a Jesús está preso del dolor, de los daños que le hicieron. El que no tiene a Jesús tal vez lo domina la violencia. Un montón de cosas que sabemos que afectan en este mundo. Ahora, cuando miramos a nuestros amigos y a nuestro alrededor que están en esa circunstancia, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Lo miramos indiferente, bueno, qué triste, ¿no? Eso te pasa por no venir a la iglesia de los hermanos del mundo, ahí estarías bien, conocerías el Señor, ¿no? Cuando dice que Jesús miró, Mateo 9, 36, 37, a las multitudes y sintió compasión de ellas. En la época de Jesús la palabra compasión no existía, no, ese concepto no existía, sino que hablaba de algo que las personas sienten, que tiene que ver con el verdadero corazón, ¿no? Que tiene que ver con todo tu ser, y no es que hay un corazoncito que siente amor, sino que la Biblia es más cruda y habla a veces de lo que sentís que te pasa en la panza, como algo que te retuerce las entrañas, porque te duele lo que le está pasando al otro. ¿Viste cuando le pasa a un familiar algo, te duele la panza de las entrañas? Sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Y esto un poco es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, vamos a leer del 14 al 20. Nos dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, sino que hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿No? Arranca con el amor de Cristo nos apremia, nos apura, nos estruja, nos hace sentir lo que Cristo sentía, ¿no? A través del Espíritu Santo. Por eso es clave que seamos llenos del Espíritu Santo, como es su mandato y es su promesa.
siendo llenos del Espíritu Santo, Cristo a través de nosotros produce ese amor, que cuando vemos a nuestro compañero, se estruja, che, ¿y si se muere esta noche? No lo sé, ¿no? A veces creemos que tenemos la vida comprada, pero salimos a la calle y nos encontramos con cada uno, o las enfermedades, lo que sea, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su matrimonio? Lo veo que está con enojo, lo veo que está con problemas. Nos tiene que generar un poquito de, bueno, como decimos hoy en nuestra época, compasión, que sentís empatía por lo que el otro le está pasando y te moviliza a hacer algo. El amor de Cristo nos apremia, algo tenemos que hacer. Y en ese algo tenemos que hacer no es llevarlo al psicólogo ni nada, ni libros de autoayuda. ¿Por qué? Porque la tercera verdad acerca del evangelismo es que Jesús es el único camino. Juan 14:6 nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, hoy el mundo trata de disfigurar el concepto de la verdad a muchos otros factores, pero en el contexto original, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, el significado es, yo soy igual, idéntico al original. La palabra usada en griego tenía que ver con ese sentido. Yo soy idéntico al Padre. Es más, versículos después, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, nos basta, no has entendido, Felipe, hace tiempo que estoy con usted, yo y el Padre uno somos, el que me vio a mí vio al Padre, porque él ahí estaba haciendo su mayor afirmación diciendo, yo soy Dios, por eso yo te puedo salvar. Y Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Nosotros sabemos que eso es porque solamente Jesús vivió una vida santa siendo Dios y murió en la cruz sin pecado, cargando los nuestros. Si Jesús tenía un pecado propio, tendría que haber muerto por sus pecados y no podría haber cargado con los nuestros. Entonces no hay otro nombre dado a los hombres. Ahora este mundo y el diablo quieren engañar y hacerte creer que vos podés ser salvo si haces buenas obras, si vos practicás una religión, si vos haces caridad, si vos no le haces mal a nadie, si vos haces, no sé, obra social, si vos te ocupás de los pobres, ¿no? Dios te va a salvar si te ocupás de los pobres, ¿no? Porque bienaventurados los pobres, pero los pobres en espíritu, porque eran aquellos que reconocían su necesidad espiritual, no los pobres porque son pobres físicamente, aunque Dios los ama a ellos igual que a cualquier otra persona. Y ahora hasta hay una secta, no sé si escucharon hablar, que la diosa madre que va a predicar a las facultades, y ellos dicen, bueno, el Espíritu Santo tiene otro nombre, y esa es la diosa madre, y Jesús, dicen, era el Jesús que ustedes conocen, es el Jesús de la época de... Pero hoy Dios envió a otro Jesús y hasta le ponen otro nombre en coreano a ese otro Jesús. Y hoy si vos no estás sabiendo bíblicamente de qué estamos hablando, sí, es una herejía, obviamente, es una secta. Pero el diablo se está encargando de muchas maneras de darle voces de que hay otro nombre en que vos podés ser salvo. O el nombre de los santos, o el nombre de la Virgen de tanto. La Biblia nos dice de que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, ¿no? Y las personas, muchas buscando en su búsqueda espiritual, se encuentran con voces que los llevan para otros caminos. Dice que todos los caminos conducen a la Roma en la época de los romanos. Sí, a Roma sí, pero si vos querés ir al cielo, si vos querés tener salvación, solamente es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que predicarle a Él. Él es el camino. Ahora nosotros también podríamos estar predicando a Jesús con motivaciones equivocadas, ¿no? Podríamos estar predicando a Jesús por culpa, ¿no? Decir, ay, hay que predicar, la iglesia dice que hay que predicar, mi líder dice que tengo que predicar, el pastor dice que tengo que predicar, y entonces voy y lo hago con la motivación equivocada. Filipenses 1:15 nos cuenta que Pablo dice, algunos predican a Cristo con motivaciones equivocadas, queriendo añadirme aflicciones, porque saben que yo estoy preso por la predicación.
Pero ya sea que lo hagan con mala actitud o lo que sea, dice, bienvenido, dice, porque Cristo es anunciado, ¿no? Eh, y podríamos decir bien, aunque lo hagas con buena manera, al menos Cristo es anunciado, pero nosotros como hijos de Dios, que crecemos hasta la medida de la estatura de Cristo, que podamos tener el enfoque correcto a la hora de compartir de Jesús. A veces los cristianos compartimos porque estamos buscando resultados, orgullo, ¿no? Queremos que la iglesia crezca, queremos tener un grupo pequeño que sea más grande que el del otro hermano, entonces, por envidia, por lo que sea. O hay gente que quiere compartir de Jesús porque sabe que se va a armar un debate, sabe que se va a armar una discusión acerca de qué es lo que crees y yo quiero ganar la discusión. Entonces la motivación de ganar discusiones y debates, porque sé que la Biblia tiene la razón y que nadie le va a poder ganar, entonces predico de Jesús con esa motivación, ¿no? Entonces, o simplemente a veces de la tarea, el enfoque en las tareas, ¿no? Quiero cumplir mis metas y parte de mis metas es compartir de Jesús. No está bueno que sea eso, ¿no? Soy llamado a ser lleno del Espíritu Santo y que el amor de Cristo empieza a moverse de nosotros porque somos controlados y capacitados por el Espíritu Santo. Entonces, desde ese corazón, trato de compartir a mis compañeros y ser obediente, no en el ir y hacer discípulos. También me interesa dónde va a pasar la eternidad las otras personas. A mí me ayudó muchísimo en esto el enfoque, ¿no? Decir, la promesa es de que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y arranca por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es tu ciudad, es donde están los tuyos. Hay quien dice, no, que tu Jerusalén es tu familia. Y yo cuando acepté a Cristo, lo primero que a mí me empezó a preocupar es mi papá. Porque mi papá, yo sabía que estaba en la lona, eh, él era violento, nos maltrataba, estaba con problemas económicos, es más, su fe estaba puesta, bueno, saco el kini y se me resuelven mis problemas económicos, y después se ríe porque hasta el día que se operó del corazón, por medio de una ventana le dijo a su primo que le juegue la boleta con determinados números, y citaba 6 horas que había salido de la terapia intensiva, ¿no? ¿Dónde estaba su fe puesta? Y yo oré durante 28 años para que él acepte a Cristo, ¿no? Eh, pero ¿qué me movía? La compasión, y es decir, yo sé que mi papá está al horno. Es decir, ¿cómo está tu círculo cercano, tu papá, tu hermano, tu cuñado, quien sea, ¿no? En tu círculo. ¿Cómo están en cuanto a su relación con Cristo? Sabemos que después que moramos va a haber un juicio. Si no tenés abogado, si no tenés a Cristo que murió por tus pecados y te declaró justo, te declaró santo, tu destino eterno es ni siquiera. Los teólogos todavía están debatiendo cómo explicar la eternidad, ¿no? Cómo explicar para siempre, ¿no? Porque es un concepto que es difícil explicarlo desde el tiempo. Si va a estar en una eternidad sin Cristo, no lo quiero pensar. Que sea la compasión. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que lo movilizó a Dios a dar su vida en la cruz no fue sí, el reino en sí, no fue los números, sino que no fue ganar discusiones y mostrarles a todos esos que venían durante 2000 años haciéndole la contra al pueblo de Israel, siendo que era su pueblo con su nombre, o los orgullosos, sino que fue el amor. Entonces necesitamos que sea el amor el que nos mueva, ¿no? Por eso el Jerusalén a veces nos ayuda a conectar, nos ayuda a acercarnos en el sentido de la compasión. Y le pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de amor y compasión por las personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, los clientes, el verdulero, el que ves. Entonces, como aplicación,
que podamos pensar en, ¿estoy yendo lleno del Espíritu Santo o necesito respirar espiritualmente? ¿Estoy orando por las personas? ¿Estoy buscando oportunidades para obedecer, de ser un embajador que ruega reconciliarte con Dios? Eh, Puede pasar que no, puede pasar que no. Eh, el fundador de la organización misionera en que estamos escribió un artículo que se llamaba Amor por las personas. Y él decía, debería ser natural que cuando buscamos ser llenos del Espíritu Santo, eh, nos lleve a amar a las personas alrededor. Pero no funciona tan matemático a veces. No funciona tan así. Nosotros los seres humanos tenemos muchos vericuetos mentales donde nos centramos en otras cosas o le esquivamos a lo que le queremos esquivar. Entonces, tenemos que ser intencionales en pedirle que cuando nos llene el Espíritu Santo, nos llene de amor, nos ayude a amar a las personas, nos ayude a ser prácticos. Y a veces tu historia puede llegarte a hacer que también contribuya de manera negativa en eso. Por ejemplo, yo al ver a mi papá y a mi familia a veces tan centrada en sí mismo, yo dije, un día me di cuenta, no sé amar a las personas. Me compré un libro que se llama Cómo amar a las personas para ver a ver si logro ser más práctico y más intencional en eso, ¿no? Y no está mal decir, me doy cuenta que eso no está en mí, pero si le empiezo a pedir a Dios, el Espíritu Santo, que obra en mi corazón, nos puede llevar a amar a las personas y como comunidad podemos juntos ayudarnos a crecer, ¿no? En amor por las personas y en esto de llevar el Evangelio. Así que les dejo el desafío, que pienses en nombres de personas a tu alrededor a quien te gustaría que conozcan a Jesús, que sean salvos, que puedan salir de todas esas ideas falsas acerca de la eternidad y que los presentes a Dios en oración. ¿Oramos por esto? ¿Sí? Señor Jesús, esta mañana muchas gracias porque nos llevas a pensar en tu palabra, nos llevas a meditar, Señor, en que vos querés que mostremos el mismo amor por otros. Ese amor de Cristo que nos apremia, que nos lleva a pensar en la gente que está a nuestro alrededor y que necesita conocer a Jesús. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia también sepamos edificarnos unos a otros en esto y que podamos orar por las personas que están cerca de nosotros. Ayúdanos en los siguientes meses a ser prácticos en qué cosas vamos a hacer para ayudarnos a conectar a los que están en nuestro Jerusalén, en nuestra Judea, contigo, con el mensaje de salvación. No por ver un número más, aunque estaría buenísimo verlos acá como discípulos creciendo en el caminar y conocer qué cosas y propósitos pusiste en ellos, sino porque vos los amás y no querés que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Señor, vos querés que puedan estar en la eternidad contigo y los querés tanto que diste tu vida en la cruz, por ellos y por nosotros. Ayúdanos a estar 100% comprometidos con esa causa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Poné paz en nosotros, pero también poné intencionalidad, poné esa compasión, poné eso que nos apremia, Señor, para que no nos quedemos cómodos, sino que nos movilices. En el nombre de Jesús. Amén.